Tu canal Terapeuta Sonrisa te saluda hoy martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, día que Colombia celebra la fiesta de su patrona Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Como todos los martes, comparto contigo este espacio de reflexión a partir de las lecturas que propone la liturgia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que todos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le respondió, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy 9 de julio, Colombia y el pueblo mariano celebra que desde 1829 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue declarada por el Papa Pío VII como patrona de Colombia. Y quisiera hablar de este relato porque es que la historia nos cuenta que el cuadro pintado en Tunja por un español llamado Alonso de Narváez, una pintura que se hizo en 1562, se deterioró por la lluvia y por la humedad, de manera que ya no se apreciaba casi nada. Pero María Ramos, modesta, sencilla, del pueblo de Chiquinquirá, allá en Boyacá, Colombia, lo rescató para una pequeña capilla. Y esta mujer, María Ramos, solía repetir frente al cuadro la frase, Rosa del cielo, ¿cuándo te podremos contemplar bien? Y fue el 26 de diciembre de 1586 que ante la mirada sorprendida de esta mujer y de Isabel, una mujer indígena acompañada por su hijo Miguelito, que tenía 4 años, observaban que el deteriorado cuadro de la Virgen del Rosario comenzó a irradiar fuertes luces y la imagen pintada en todo su esplendor. La tela quedó sin rotos y volvió a tener brillo y color. Una historia
que guarda gran similitud a la renovación de la imagen de una tablita que llegó a Venezuela por el lago de Maracaibo. Y esta historia la escucharemos en noviembre, con el favor de Dios. Vemos que en el centro del cuadro, de este cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, está María con Jesús niño. Ella con la mirada puesta en su hijo coronado. Lo acompaña con un cetro y un rosario en sus manos, lo que podemos entender como reconocer que lleva al rey. Y está también ella sobre una media luna, lo que pudiéramos entender según el significado de esta simbología, que está protegida por el Padre que la eligió, que reconoce sus virtudes. ¿Y cómo me atrevo a decir que en esta imagen se ve eso? Pues allí aparecen los ángeles coronando a María. Y vemos también dos hombres a su extremo. Por un lado está San Andrés, con el niño, está San Andrés, y en el otro lado está San Antonio con el niño. Son dos hombres ejemplares en lo que tiene que ver el seguimiento a Jesús. San Andrés, el apóstol. Ahora bien, en el marco de esta celebración, vamos a retomar las lecturas del día de hoy, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos dé la gracia de contemplar y de encarnar su palabra. En la carta a los Efesios se nos muestra a Pablo, un hombre tan lleno de imperfecciones, expresando un mensaje que brota de su experiencia de fe y vida junto al resucitado. Escuchamos también que Pablo inicia bendiciendo y alabando a Dios Padre que nos ha bendecido, nos ha elegido y también nos ha predestinado a ser santos, a ser sus hijos, herederos por el amor y por la obediencia a su voluntad. Por otro lado, en el Salmo, escuchamos la expresión de reconocimiento de las grandezas de Dios y la alegría de poder elevar alabanzas a partir de esto que somos capaces de reconocer, o de esto que el salmista fue capaz de reconocer. Y luego en el Evangelio aparece una mujer de entre el gentío, una mujer sencilla, una mujer que seguramente ya llevaba tiempo prestándole atención a Jesús y admirada de lo que podía contemplar, de lo que podía escuchar y conocer de él. Una mujer que valora el rol maternal y por eso manifiesta un reconocimiento al vínculo, a la educación que Jesús había recibido. Y seguramente pensando que todo lo aprendió de la mamá y no reconociendo quién era Jesús y los motivos por los que actuaba y hablaba de ese modo. Y aquí es importante mencionar que hoy escuchamos solo los versículos 27 y 28, pero ubicados en el contexto, el capítulo 11 de Lucas nos cuenta que Jesús estaba orando y los discípulos le piden que los enseñe a orar. Y es ahí cuando Jesús enseña a orar con el Padre Nuestro. Hace énfasis en que Dios Padre nos escucha, nos atiende y nos da lo que nos conviene. Sobre todo, decía allí, el Espíritu Santo si se lo pedimos. Y ocurrió también en ese momento, en ese contexto, que Jesús expulsó un demonio. Y por haber hecho eso, fue cuestionado y puesto a prueba. Pero él responde con sabiduría. Y todas estas cosas causan admiración a la mujer. Y ella exclama diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pecharon. Frase que quizás al ser escuchada por Jesús no le causa una sensación de tener que dar como un rechazo, ¿no? Al contrario, le da una respuesta que cuestiona, que deja pensando, y no solo para entender a su madre, sino para descubrir la oración que debe hacerse vida en cada uno de nosotros. ¿Cómo decirle, mujer, estamos hablando de esto, estamos aprendiendo a orar y tú te vas a quedar solamente en ver lo que pudo hacer mi mamá conmigo? No sé, algo así es lo que yo puedo pensar. Y Jesús es claro aquí, dice, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Y eso no excluye a María, su madre, sino que nos incluye a todos. Quizás cuando escuchamos o leemos los pasajes de la vida de Jesús, también nos podemos quedar lo que ocurre sin descubrir el mensaje que está dentro de esa acción, dentro de esas palabras que Él nos expresa. Pero entonces, ¿qué mensajes vemos el día de hoy? Porque hay como mucha simbología, pero también hay muchas cosas similares. Si nos centramos en las tres mujeres, la del Evangelio, que dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, y nos centramos también en María Ramos, que expresa la frase, ¿cuándo te podremos contemplar bien? Y nos centramos también en María en su advocación de Chiquinquirá, con una mirada hacia su Hijo Jesús, que nos lo muestra como rey con corona y cetro. De seguro que la admiración y el amor por el Hijo es lo que permite mirar más allá, lo que permite ver la importancia del vínculo, y no estoy hablando solo del vínculo madre e hijo, de pensar en la obediencia al Padre, ser personas orantes, dispuestas a escuchar, a contemplar y a actuar como herederos del Padre, entendiendo la bienaventuranza que dice Jesús aquí, dichoso de Dios, y la ponen en práctica. Una frase que invita a acoger la palabra y también a hacer la vida. Te dejo por aquí la interrogante de ¿qué mensaje crees que nos trae la renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá? Teniendo en cuenta que en 1585 se renovó la imagen en el pueblo de Chiquinquirá, en Boyacá, Colombia, y que luego en 1709, ¿sí? 124 años después, de forma muy parecida, lo hace la misma advocación en una tablita en el lago de Maracaibo, Venezuela. ¿Habrá algo de significado para nosotros en este día? Seguramente que sí. Y la lectura del Evangelio es clave para entenderlo. Que nosotros también podamos ser dichosos, dichosos de acoger la palabra, de encarnarla y de hacer la vida. Que tengamos un feliz día.